venimos haciendo. Entonces, vimos primero metodológicamente que no trabajamos con el texto al pie de la letra, sino que hay cosas que tomamos de Jaspers, pero que nosotros las ampliamos, que nosotros le damos otro giro, que nosotros las repensamos y eso genera como un texto escrito al margen o al pie del propio texto de Jaspers. En ese sentido vimos que la filosofía aparecía como una capacidad interrogativa, como una capacidad cuestionadora, como una capacidad reflexiva y capaz de producir y enfrentar problemas, con lo cual, motivo por el cual vimos la propia etimología de la palabra problema en griego como aquello arrojado hacia adelante, aquello que nos da que pensar, problema. Y vimos también que había en la filosofía una capacidad de poder ser asombrado, de poder ser impactado por el problema o por las cosas. Aludimos a la palabra pathos, aludimos entonces al verbo patein, decíamos, hacíamos este gesto como aquello que desde afuera nos impacta, eso es pathos, la capacidad de sentir el impacto de algo, y que ese impacto de algo podían ser las cosas en su conjunto, por lo tanto las cosas están fuera de nosotros, o bien también podíamos sentirnos impactados por nosotros mismos como objeto de preocupación, como objeto sujeto de preocupación, de cuidado, de inquietud. Entonces aludimos a esos dos términos griegos que aparecieron, epimeleia y epistrofé, que los escribimos y que aquí los tenemos en nuestro improvisado pizarrón, que epimeleia era la atención, el cuidado, la inquietud que tenemos sobre nosotros mismos, y epístrofe era esa perspectiva de retornar sobre nosotros, girar, volver sobre nosotros a mirarnos en última instancia. Dijimos que lo estábamos trayendo al texto de Jaspers, pero que Jaspers no hablaba de esto, lo estábamos trayendo nosotros como esa capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos, que eran dos términos griegos, y aclaro y agrego, por si no lo dije el otro día, que corresponden fundamentalmente a una ética socrática, que a partir de esa perspectiva de tomarse a cargo de uno mismo, de devenir sujeto responsable de los propios actos, entonces se generaba un cierto ethos, una cierta forma de ser, una cierta manera de ser. Y vimos también que el hombre o el humano existente, el ser humano, aludimos a por qué nos traicionaba el lenguaje cuando hablábamos exclusivamente de hombre. El lenguaje es una herramienta política
ideológicamente política, por lo tanto no en vano seguimos diciendo hombre para nombrar a un colectivo infinitamente más amplio. Entonces hablemos de ser humano. Y decimos que el ser humano era capaz de sentirse convocado a pensar y a pensarse, y en ese estar convocado había un verbo, vocare, que era llamar. ¿Mm? Entonces el hombre era precisamente, el humano existente es precisamente aquel que se siente llamado para pensar el mundo y para pensarse en el mundo, porque por otra parte no podemos sino pensarnos bajo ciertas coordenadas geográficas e históricas. En esto recordemos el aporte de Pancho del lunes anterior, donde efectivamente nuestra forma de pensarnos es un pensarse situado, un pensarse bajo una cierta coordenada histórico-temporal, porque somos seres históricos, porque nos pensamos históricamente y porque nos pensamos geográficamente. No podemos dejar de pensarnos como estos latinoamericanos que somos, como este país tercermundista que somos. ¿Mm? Por lo tanto, y por supuesto que las potencias se pensarán desde sus propios lugares hegemónicos en relación a lo que constituyen los países y las sociedades periféricas. En última instancia, por eso, el pensamiento es siempre político. Decíamos también que había en la filosofía una cierta dificultad. Cuidado que hoy estoy agregando nuevas cosas también, por supuesto la crónica no puede ser idéntica a repetir lo que dijimos en el encuentro anterior. Habrá alguna novedad, más allá de que estemos haciendo una crónica de nuestro encuentro anterior. Decíamos entonces que le resulta difícil a la filosofía encuadrar su objeto, que no ocurría eso con la ciencia, seguramente que le era mucho más fácil distinguir cuál era su objeto. Y esto se daba fundamentalmente a que el interés era todo objeto, era el todo de ser, era lo que llamábamos el encuentro anterior, utilizando otra palabra griega, tapanta, todas las cosas. Todas las cosas, todas las cosas que son, todas las cosas que están, son precisamente interés de la filosofía. Por eso cuesta tanto muchas veces definir o recortar un único objeto como si lo hace la ciencia. Bien, estuvimos hablando a su vez, y con esto cierro la crónica, de la filosofía en sentido amplio y la filosofía en sentido estricto. Aquí también hubo una intervención de Pancho, recuerdo, hubo preguntas, fundamentalmente porque en sentido amplio, en sentido laxo, todos somos de algún modo filósofos, porque todos respondemos a esa capacidad interrogativa, a ese ir de camino, tal como definimos la filosofía, de la cual no podíamos tener una definición definitiva, valga la asociación de las palabras, definición y definitivo. Todos de alguna manera filosofamos en un sentido amplio,
porque somos capaces de interrogarnos y de interrogar al mundo, pero que había un métier propio, un oficio propio del filósofo que tenía que ver con la filosofía entendida metódicamente, la filosofía entendida sistemáticamente. ¿Mm? Hay entonces un modo de preguntar propio de la filosofía sistemática y hay un modo de responder propio de la filosofía metódica y sistemática que no es idéntico a esa filosofía en sentido amplio, en esa filosofía que homologábamos según el texto de Jaspers con la simple inquietud interrogativa o la simple facultad interrogativa. Vamos a ver ahora, entonces, en esta primera parte del encuentro, los dos elementos que nos quedaron de ese capítulo 1 para pasar al capítulo 2. En el capítulo 1 todavía hay una mención de Jaspers a cómo hacen filosofía en sentido amplio, entiendo yo, no una filosofía sistemática y metódica, los niños y los enfermos mentales. Lo que allí está diciendo Jaspers es que hay en los niños y en los enfermos mentales un cierto preguntar originario, unas preguntas profundas y originarias, muy semejantes a las preguntas que puede hacer un filósofo, y esto se debe fundamentalmente a que no ha no ha recaído sobre los niños, voy a trabajar el caso de los niños, no ha recaído sobre los niños el corset disciplinario que implica el dispositivo educativo. Los chicos preguntan, las criaturas preguntan desde una ingenuidad muy profunda, preguntan desde una naturalidad que todavía no ha sido adiestrada, que todavía no ha sido encaminada bajo los parámetros del dispositivo educativo cultural. Entonces preguntan por qué, por qué, por qué, por qué, en la etapa de los porqués, y efectivamente el por qué es una pregunta filosófica. En la filosofía se pregunta el por qué y el para qué. Los niños naturalmente, por fuera de estar metidos en el dispositivo filosófico, sin tener la sistematicidad y la metodicidad del quehacer filosófico, preguntan espontáneamente. Una pregunta, por ejemplo, en el seno de una familia religiosa, podría ser que todas las cosas existen por Dios y que Dios es lo primero y que las cosas vienen después de Dios, que es su creador. Hasta ahí una respuesta posible o una enseñanza posible de parte de una familia confesionalmente religiosa. Una criatura puede preguntar, ¿y antes de Dios qué había? Bueno, eso es una pregunta filosófica, en realidad en boca de una criatura. ¿Por qué habla Jaspers de los enfermos mentales? Porque allí hay también
un apartarse por la propia enfermedad de la lógica imperante, de la racionalidad triunfante. Hay un correrse, hay un alejarse por motivos de la propia enfermedad de lo que representa el modo operativo de pensamiento que una sociedad admite como válida, como válido. Y desde ese lugar periférico, desde ese lugar outsider, ¿m? Que podríamos considerar como un no lugar para lo que representan los lugares aceptados convencionalmente, puede haber también, es psiquiatra Jaspers, y él puede haberlo experimentado en su experiencia clínica, seguramente desde allí lo informa, hay también por fuera de la sistematicidad filosófica, por fuera de la metodicidad, no sé si la palabra existe, pero ustedes entienden lo que yo quiero decir, filosófica, intuiciones de espíritu y de envergadura y de profundidad filosófica. Bien, el último punto, entonces, que nos falta de ese primer capítulo es pensar cuál es la imagen que la sociedad tiene de un filósofo, qué representación tiene la sociedad de un filósofo. Entonces, Jaspers alude a la experiencia de un raro, de una persona que que la atraviesa una cierta rareza, una persona poco común, una persona colgada, para pensarlo en términos más coloquiales, más juveniles, como una persona colgada, ajena a la realidad, que tiene un pensamiento abstracto. Bien, yo creo que no hay nada más alejado de la realidad que toda esta pintura que Jaspers hace de la realidad del filósofo, porque, por el contrario, si no separamos, y es mi perspectiva y mi instalación dentro de la filosofía, si no separamos la teoría de la praxis, si no separamos la teoría de la práctica y si pensamos la filosofía como un quehacer políticamente revolucionario en el sentido de transformador de la realidad, no hay nada más alejado precisamente que un pensamiento filosófico desentendido de la realidad. Si el hombre es un ser histórico, que es lo que venimos sosteniendo, si hemos aludido precisamente a que el hombre está situado en un tiempo y en un espacio, si hay una ubicación espacio-temporal y surgen inquietudes, entonces las preguntas están respondiendo a necesidades históricas. Las preguntas emergen de una determinada coordenada histórica y las respuestas se encaminan precisamente a responder a un tiempo histórico o a poner un tiempo histórico en ideas. Se trata de pensar el tiempo histórico, se trata de pensar mi propia situación como ser histórico. Por lo tanto, lejos de un colgado, lo que sí puede haber es una figura incomodante del filósofo. Eso me parece que sí,
que es una figura disruptiva, que es una figura que incomoda socialmente, fundamenta una figura polémica, si se quiere. Polemos en griego quiere decir combate, por lo tanto polémico viene de esa palabra polemos, que es precisamente aquel que combate, y el filósofo lo hace, combate contra lo estipulado naturalmente, lo que se considera natural, lo que se considera normal dentro de una sociedad que es, por otra parte, una construcción histórica. Todo aquello que se da por sentado, todo aquello que se obliga a pensar, o que se da por natural, precisamente la filosofía lo pone en entredicho. La filosofía lo pone entre paréntesis para poder pensarlo. Esto es peligroso, más que un raro, aparece entonces como un peligroso, aparece como un sujeto que desafía el statu quo, que desafía lo institucionalmente construido, para ver si se puede construir incluso de otra manera, allí donde se ve injusticia, por ejemplo. Entonces, sí como un sujeto peligroso, sí como un sujeto disruptivo, sí como un sujeto que incomoda, porque la propia filosofía es un saber incomodante, un saber que aguijonea, dijimos en el encuentro anterior, en esta cuestión del aguijón, del bzzz, constante, 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 y me quiero ir del problema, pero el problema retorna, el problema me captura, el pensamiento me captura. Por lo tanto, esto socrático de lo aguijoneante, porque Sócrates tenía esa función precisamente entre los jóvenes atenienses, esto me vuelve un sujeto peligroso, un sujeto que desafía las convenciones, un sujeto que desafía los prejuicios, un sujeto que desafía las injusticias. Eso se vuelve entonces polémico, disruptivo, porque es infinitamente más cómodo, y se saca un rédito político extraordinario de gobernar una población mansa, de gobernar una población que no se inquiete por distintas cuestiones. Bien, vamos a salir y vamos a volver a entrar porque se nos terminan los minutos. Pancho, pusiste a grabar, ¿verdad? Sí, sí, está todo grabado. Pancho, Sí, sí, sí. está grabándose. Está grabándose. Perfecto. Está grabándose. Muy bien. Entonces, vamos un poquito más. Tenemos unos poquititos minutos más y volvemos a entrar. Doctora, habla de un tábano, Sócrates, como un tábano que Sí, molesta. sí, que molesta. Claro. Exactamente. Que molesta. Entonces decía que vamos a entrar y vamos a avanzar sobre el capítulo segundo de Jaspers, con una distinción que hace Jaspers entre origen y comienzo de la filosofía. Vamos a ver entonces con qué está asociado el comienzo, porque parecería que en una conversación coloquial, parecería que podemos llegar en un decir común, en ese sentido aludo a coloquial,
a que origen y comienzo son sinónimos. Preguntar por el origen de la filosofía podría confundirse con preguntar por el comienzo de la filosofía. Pero vamos a ver que no es así y que él por lo menos lo distingue. Y anticipo que vamos a metodológicamente hacer el mismo trabajo que con el capítulo 1. Voy a trabajar al pie de la letra por algunos tramos, pero voy a enriquecer el texto, me voy a desviar del texto, los voy a llevar a otras zonas, haciendo pie en el propio texto. Bien, ahora sí salimos y entramos porque hay 30 personas a las que hay que aceptar.